Durante abril, las personas físicas debemos de presentar nuestra declaración anual ante el SAT y declarar los ingresos que nuestras inversiones nos generaron. En la declaración anual también podemos presentar deducciones personales para terminar pagando menos impuestos, que es algo de lo que ya hablé más a detalle en mi video que te dejo ahí abajo en la descripción. Pero esencialmente en ese video te cuento cómo desde el portal del SAT puedes iniciar sesión con tu RFC y contraseña y ver el proceso que conlleva presentar esta declaración. Pero hablando de nuestras inversiones, sean CETES, sean SOFIPOS, sean pagarés o acciones o fibras, si nos generaron ingresos, debes pagar ISR, impuesto sobre la renta, al presentar la declaración este mes. Entonces veamos justamente cómo se calculan y declaran los impuestos para diferentes inversiones. Y empecemos hablando de los ingresos por intereses. Y es que justamente los impuestos se calculan dependiendo del tipo de ingreso que la inversión nos generó. Hablé más a detalle de los diferentes tipos de ingreso que generan las inversiones en otro video que te dejo ahí abajo en la descripción con la guía completa de inversiones para principiantes, pero esencialmente hay 4 diferentes formas en que las inversiones nos generan ingresos: intereses, rentas, dividendos y ganancias de capital. Empezando entonces con estos intereses, son aquellos que nos pagan los CETES o las SOFIPOS o los bonos o los pagares bancarios a cambio de que nosotros le prestemos dinero a una institución, y que usualmente tendrán un monto y un periodo de tiempo ya predefinidos, como por ejemplo prestarle dinero al gobierno de México a cambio de un 11% de rendimiento a un año, si compramos justo CETES a un año. El cálculo de impuestos de estos intereses se realiza en 2 pasos principales. Número 1, se calculan los intereses reales generados, y número 2, esos intereses reales se acumulan con todos nuestros demás ingresos para calcular el impuesto sobre la renta. El paso número 1 consiste, en resumen, en restar la inflación de los intereses que nos fueron pagados. Si, por ejemplo, invertimos en CETES y justo nos generó ese 11%, pero la inflación fue de 4%, en resumen sería restar 11 menos 4 para obtener unos intereses reales, ya después de la inflación, de 7%. En detalle, sin embargo, este paso número 1 es un poco más elaborado que eso, porque para empezar necesitas sacar el saldo promedio de tu inversión durante determinado mes, es decir, sumar el saldo promedio de cada día y dividir entre el número de días. Enseguida deberás de ir a la página del INEGI a encontrar el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior y del mes para el que estás calculando los intereses reales. Por ejemplo, buscar ese INPC de diciembre de 2022, que fue de 127.33, y el de enero de 2023, que fue de 128.04. Después, dividiendo estos valores, podemos saber que la inflación generada en ese periodo fue de 0.55%. Si agregamos esa inflación al saldo promedio del paso 1, sabremos cuánto debería de haber crecido nuestra inversión para que ésta le mantuviera el ritmo a la inflación. Finalmente, puedes restar los intereses que realmente recibiste menos ese crecimiento que la inflación habrá generado para sacar los intereses reales, que efectivamente, si la inflación fue mayor a lo que recibiste, podrían ser negativos. Para sacar los intereses reales de todo el año, deberás de hacer esto mismo por cada uno de los meses en los que estuviste invirtiendo y generando intereses. Y ya haciendo eso, podemos pasar al paso 2, que ya es agregar esos intereses reales, ya descontada la inflación, a todos nuestros demás ingresos para calcular el ISR. En mi tienda de plantillas financieras en eduardorosas.mx/tienda puedes encontrar gratuitamente esta plantilla para calcular tu ISR. Imagina, por ejemplo, que durante todo el año, tenemos este escenario 1, ganaste 120,000 pesos por sueldos y salarios. A todos esos ingresos deberás de agregarle tus ingresos por intereses. Imagina que fueron otros 10,000 pesos, ya en términos reales, descontando la inflación con este proceso que hicimos. Entonces, en el escenario 2, nuestro ingreso total será de 130,000 pesos. Nota la diferencia. En el escenario 1, sin los intereses, deberíamos haber pagado 9,250 de ISR, pero con los intereses ya debemos de pagar 1,088 pesos más. Sin embargo, durante el año es probable que la plataforma en la que invertiste te haya hecho retención provisional de impuestos. Este es un porcentaje que cada año podría variar, pero en 2023 fue de 0.15% de tu inversión total. Eso quiere decir que si, por ejemplo, te retuvieron 500 pesos, en lugar de 1,088 pesos, ya solo debes 588 pesos extras, porque el resto
ya había sido retenido y pagado por ti. Y listo, así se realizan los cálculos del ISR para intereses. Pero no te preocupes porque todo este proceso no lo tienes que hacer, ya lo hicieron automáticamente estas plataformas como CETES Directo o los bancos lo hicieron por ti y ya solamente al principio de cada año te entregarán una constancia en donde ya vienen los intereses reales después de la inflación que tú generaste. De hecho, también es probable que incluso ya aparezca precargada en la página del SAT, ya solamente es de fijarte que efectivamente es el monto correcto. Todo esto, por cierto, no aplica a los intereses que hayas generado de tus inversiones en Sofipos, mientras que tu inversión en Sofipos haya sido menor a 5 UMAS, que también el UMA es un valor que cambia todos los años. En 2023, 5 UMAS eran 189,222 pesos. Si la inversión que tuviste en Sofipos fue de ese monto o menor, los intereses son exentos de impuestos. Solamente si invertiste más de eso, entonces ahora sí, del excedente deberás pagar impuestos. Y por cierto, también este cálculo de impuesto tampoco aplica si tus ingresos por intereses fueron tu única fuente de ingresos durante el año y tus ingresos no superaron 100,000 pesos. En ese caso, el porcentaje que se te retuvo durante el año es tu pago definitivo, ni siquiera tienes que hacer declaración anual. De esto también ya hablé muchísimo más a detalle en otro video que te voy a dejar ahí abajo en la descripción, donde platiqué con Silvia Lozano de TaxFi precisamente sobre estos impuestos a las inversiones. Cuando inviertes en acciones, una de las formas en que podrían generarte ingresos durante el año es a través del reparto de dividendos. No todas las empresas reparten dividendos a los inversionistas, pero si lo hacen, debes de declarar ese ingreso. En resumen, el cálculo de impuestos para estos ingresos por dividendos también se realiza en 2 pasos diferentes. Número 1, entra un ISR de cajón de 10% sobre todos los dividendos que recibas. Y número 2, ese dividendo completo, como si no te hubieran quitado ese 10% de ISR de cajón, se acumula con tus demás ingresos del año para calcular el impuesto, tal como vimos en mi plantilla hace un momento. Y por cierto, estos dividendos podrían venir con un saldo a favor. Más a detalle, lo que ocurre es que para empezar, cuando te corresponde un dividendo por ser accionista de una empresa, la empresa antes de darte ese dividendo te va a restar 10% que de cajón se cobra de impuestos sobre la renta. Y ese es un pago definitivo, no es retención provisional, ya es un pago de cajón, solo por tratarse de un dividendo. Enseguida, ese 90% restante se deposita a tus cuentas de inversión. Y ese dividendo podría ser de 2 tipos diferentes. Número 1, podría ser un dividendo completo o no proveniente de la cuenta de utilidad fiscal neta CUFIN. Limitémosle a decirle dividendo completo, que es un dividendo que se te reparte de las utilidades antes de impuestos de la empresa, es decir, la empresa aún no paga impuestos de sus utilidades. Pero este dividendo también podría ser del segundo tipo, que es incompleto o proveniente de la cuenta de utilidad fiscal neta CUFIN, que en este caso la empresa ya ha pagado, al menos en parte, el impuesto sobre la renta que le corresponde por la utilidad que generó antes de repartirte el dividendo. Que por cierto, el impuesto sobre la renta que las empresas suelen pagar en México y en muchas partes del mundo es un 30% plano. Ganaron 1,000 pesos, pagaron 300 impuestos. El chiste es que ese monto que la empresa ya ha pagado de impuestos por tu dividendo, que te corresponde por ser inversionista, es cargado en este dividendo incompleto o proveniente de la CUFIN. Se dice que tu dividendo entonces viene con un saldo a favor o más técnicamente que trae crédito de franqueo, que después podrás restar de los impuestos que te resulten a pagar. Total, que tú debes de agregar ese dividendo completo con todo y el saldo a favor que podría traer si viene de la CUFIN y como si no te hubieran quitado 10% de ISR de cajón, ese dividendo completo lo agregas, acumulas a todos tus demás ingresos del año para calcular el ISR. Siguiendo con nuestro ejemplo, querría decir que ya con los intereses que habíamos generado, tenemos 130,000 de ingresos. Pero si, por ejemplo, generamos 1,000 pesos extra de dividendo, nuestros ingresos del año serían de 131,000. Lo que quiere decir que por recibir ese dividendo debemos de pagar 108 pesos con 80 centavos extras. Sí, aparte de que solo recibimos 900, no los 1,000 completos, entonces ya habíamos pagado 100 pesos, resulta que en total pagamos 208 pesos con 80 centavos. Solo que 100 pesos nunca llegaron a nuestra cuenta, la empresa los pagó por nosotros. Pero si esos dividendos venían de la CUFIN, recuerda, traen esos 300 pesos de crédito de franqueo o de saldo a favor.
Entonces, a ese dinero que te sale a pagar, le restas los 300 pesos que traían. Afortunadamente, tampoco debemos llevar el control de cada dividendo que cada empresa en la que invertimos nos está repartiendo. Y tampoco debemos de andar llevando el control de si viene de la COFIN o si no viene de la COFIN y de los créditos de franqueo y todo esto. Sino que las casas de bolsa que utilizamos como intermediario para invertir en estas acciones ya a principios del año nos deberán de entregar una constancia con toda esta información. Por ejemplo, GBM justamente te mostrará toda esta lista de todas las constancias fiscales necesarias para esto. De hecho, si generas intereses desde aquí, también, así como CETES Directo, te dará una constancia al respecto. Pero por ahí encontrarás los dividendos generados de la COFIN y los dividendos generados no de la COFIN, ya para que tengas todo listo y solo te asegures de que el SAT tiene la información correcta. En cuanto a esos dividendos, sin embargo, es importante saber que si provienen del extranjero, ese país extranjero tendrá sus propias leyes en cuanto a qué nos está reteniendo y qué impuesto nos está cobrando. Afortunadamente, México tiene diferentes tratados fiscales con un montón de países en el mundo para que no exista una doble tributación. Es decir, que paguemos impuestos en el extranjero y aparte acá en México. El ejemplo más claro es en Estados Unidos, que quizás es el ejemplo más común, en el que nosotros podemos avisarle al Internal Revenue Service, el SAT gringo, que nosotros somos residentes fiscales en México y no en Estados Unidos, para que en lugar de que nos retenga 30%, nos retenga solamente 10%. Para comunicarle esto al SAT gringo, nosotros con nuestra casa de bolsa deberemos de llenar un formato que se llama W820, que justo solamente es poner nuestro nombre, marcar la casilla de que somos residentes mexicanos y entonces cuando recibamos dividendos de nuestras acciones en el extranjero, ya se retendrá solamente el 10%. Si además del cálculo de impuestos a tus inversiones quieres aprender todo lo que debieron enseñarnos de finanzas en la escuela, mi curso de finanzas personales es para ti, porque cubre literal desde las matemáticas básicas y el uso de hojas de cálculo para administrar tu dinero, hasta cómo generar nuevas fuentes de ingreso, planear tu retiro, por supuesto invertir, pagar impuestos y todo eso. Puedes ver el temario completo en el enlace que te voy a dejar ahí abajo en la descripción y si te inscribes con el cupón YouTube obtendrás también un 20% de descuento adicional. De las mismas acciones que nos generan dividendos, podríamos también generar ingresos por ganancias de capital. Estos ingresos, sin embargo, no necesariamente ocurren cada año, no como los intereses que suceden cuando la institución nos paga intereses, o los dividendos, que suceden cuando la empresa nos reparte los dividendos. Las ganancias de capital solo ocurren cuando nosotros decidimos vender nuestras inversiones. Y si las vendimos más caras de lo que nos costaron. Veamos cómo se calcula el impuesto sobre la renta en este caso. Para empezar, si tu ganancia de capital viene de tu venta de fibras, fideicomiso de inversión en bienes raíces, el proceso es súper fácil porque no se paga impuesto sobre la renta en ese caso. No importa cuánta haya sido tu ganancia de capital, si fue en fibras, no hay impuesto. Pero si fue a través de acciones, el proceso es similar al que seguimos para el cálculo de intereses. Porque, en resumen, número 1, tenemos que calcular la ganancia real generada, es decir, aquella ya contemplando la inflación. Y número 2, debemos de calcular el 10% de esa ganancia generada. No se acumula con nuestros demás ingresos, como resulta en dividendos e intereses, sino que es un cálculo aparte. Más a detalle, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, debemos saber el costo completo de nuestras acciones. Es decir, no solamente en cuánto nos las vendieron, sino la comisión que la casa de bolsa seguramente nos cobró por ser el intermediario en esa compra-venta. Similarmente, al momento de vender, debemos de saber cuánto recibimos, porque no solamente es el precio al que vendimos nuestra acción, sino que hay que restarle las comisiones que también la casa de bolsa probablemente nos cobró por hacer de intermediario. Enseguida debemos de calcular la inflación que ocurrió entre el momento de compra y el momento de venta. Similar a como lo hicimos con los intereses, debemos de ir a la página del INEGI a buscar el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes en que compramos y del mes en que vendimos. Y si dividimos estos números, ya sabemos cuál es la inflación que ocurrió entre las dos fechas. Entonces, al valor total de la venta se le resta el costo total de la compra multiplicado por la inflación. Esa es la ganancia real. Y justo si la inflación fue mayor que tu ganancia, esta ganancia podría ser más bien pérdida real y pues obviamente no pagas impuestos.
Pero si es positiva, fue ganancia y debes de pagar el 10%. Si fue pérdida, por cierto, esa la puedes cargar a siguientes años para restarla de futuras ganancias de capital. Afortunadamente, de nuevo, tu casa de bolsa hace todo el proceso, todo el cálculo y solo te entrega una constancia ya con tus ganancias de capital reales, restándoles la inflación, para que te asegures de que al momento de presentar tu declaración ante el SAT tiene los datos correctos. Finalmente, cuando se trata de arrendamiento de inmuebles, enfocándonos en las fibras, que es el instrumento financiero para hacerlo, que son estos fideicomisos de inversión en bienes raíces que nos permiten, a través de una casa de bolsa, invertir en múltiples propiedades dentro del país, el cálculo de impuestos sucede, en resumen, en 2 pasos. Número 1, el ingreso de la renta que te está generando la fibra se divide en 2 dependiendo de su origen: en las rentas pagadas de la utilidad fiscal y en las rentas como reembolso de capital. Las pagadas como reembolso de capital no generan impuesto porque son eso, un reembolso de capital, no una ganancia, pero las generadas de la utilidad fiscal, similar a los dividendos, traerán un saldo a favor de 30% porque la fibra ya habrá pagado ese ISR de la utilidad. Y esas rentas de la utilidad fiscal, junto con su saldo a favor, se acumulan con tus demás ingresos del año para calcular el impuesto sobre la renta, así como los dividendos y así como los intereses. Las fibras, por cierto, además de arrendamiento, también pueden generar ganancia de capital, pero como vimos, en ese caso las fibras no generan impuesto. Te dejaré mi video sobre las mejores fibras en México ahí abajo en la descripción, por si te interesa conocer más acerca de ellas. Pero más a detalle, hablando del pago de impuestos sobre la renta por arrendamiento en fibras, tienes que listar en tu declaración anual todas las fibras que te pagaron rentas junto con su RFC correspondiente. O, si más bien invertiste a través de casa de bolsa y no directamente en la fibra, lo que sucederá es que justamente listas a la casa de bolsa junto con el RFC de la casa de bolsa y no cada una de las fibras individualmente. La casa de bolsa justo te repartirá también una constancia con su RFC y con todas las rentas de la utilidad fiscal que te fueron pagadas, junto con el ISR, ese 30% que viene como saldo a favor junto con esa renta. Finalmente, entonces, esas rentas las acumulas con tus demás ingresos. Entonces, regresando a la plantilla, si por ejemplo, con nuestros saldos y salarios y nuestros intereses y nuestros dividendos tenemos 131,000 de ingreso, recuerda que nuestros ingresos por ganancia de capital son aparte, no se acumulan, y digamos que generamos 5,000 pesos de rentas, eso quiere decir que nuestro ingreso total fue de 136,000. Debemos de pagar 670 pesos con 16 centavos extras, pero quizás por ahí ya traía 1,500 pesos de ISR que la fibra pagó por nosotros. Eso se resta de lo que debemos de pagar. Qué bueno que la mayoría de estos cálculos y procesos ya fueron hechos por nosotros automáticamente y que se nos entregan las constancias con todos los datos listos al principio de cada año. Solo para confirmar que el SAT tiene la información correcta al momento de hacer nuestra declaración anual. Pero aún así, espero que este video te sea de utilidad para saber más a detalle qué es lo que tienes que hacer y, solo por conocerlo, cuál es el proceso para que no te anden chamaqueando después. Por cierto, recuerda que en esa declaración anual tú puedes presentar deducciones personales para pagar aún menos impuestos. Entonces, no te olvides de checar mi video que ya te dejé ahí abajo en la descripción precisamente sobre esas deducciones personales. En fin, nos vemos en la próxima.